Bien, contamos con la presencia del maestro Noel de la Rosa, que es director de la Dirección General de Planificación de la Universidad Autónoma de Santo Domingo. Él nos va a hablar de la violencia en la República Dominicana desde el punto de vista psicosocial. Y quisiéramos también hablar con él sobre su libro La mentira como estrategia psicosocial, que es un problema que nos azota constantemente. Doctor, hay una canción de Joaquín Sabina que dice que no es mentira si es media verdad al revés. Que eso es Sí. Justamente. En la misma portada dice naturalmente sincero y socialmente mentiroso. Sí. Esos son los que viven de la mentira. Doctor, el doctor Noel de la Rosa. Profesor, desde el punto de vista académico, ¿existe alguna posibilidad de tener resultados positivos en una campaña contra la delincuencia o contra la violencia social aquí en República Dominicana? La violencia en República... Una función del gobierno, Claro, porque sí. nos olvidamos de algo que dijo un sabio, que es los principales problemas y soluciones la llevamos dentro de nosotros mismos. Sí, va de lo simple a lo complejo, empezando por el tema familiar, obviamente, que es donde se construye el hombre, a través de inculcarle un sistema de valores que representa en el ser humano el control del comportamiento. Sin embargo, cuando la familia no juega su rol y no le instala al ser humano los valores que pueden controlar los comportamientos agresivos y violentos, entonces le toca al Estado poner el control. En República Dominicana la violencia es un tema muy complejo y en las aulas y en las investigaciones que hemos hecho nosotros hemos llegado a denominarla como un problema psicosocial, en el sentido de que ha aumentado la frecuencia de los actos de violencia, pero que también el impacto es muy alto, incluyendo desde el punto de vista físico a las personas, el punto de vista psicológico, el punto de vista familiar, desde el punto de vista académico, laboral y desde el punto de vista también económico y legal en la República Dominicana. Se estimaba que después de la pandemia y el encierro que por necesidad se tuvo que establecer desde el punto de vista físico, luego de que saliéramos de ese encierro, iba a haber un estallido de violencia. Y es complejo en el sentido de que no podemos, como en El Salvador, por ejemplo, podemos decir que la violencia tiene que ver con estructuras que están organizadas y que usted puede identificar con facilidad dónde están. La violencia en República Dominicana, que tiene que ver con la interacción social cotidiana, y también desde el punto de vista de la violencia en términos de la delincuencia, es compleja. Y la manera como se está tratando históricamente en la República Dominicana han dejado componentes científicos que son indispensables para explicar un fenómeno conductual y social de este tipo. Con las estrategias que el gobierno está implementando, vamos a decir de manera clara, mano dura, en donde ha habido un alza de los intercambios de disparos y donde los delincuentes están muriendo, entendemos nosotros que no es la solución definitiva, obviamente. Hay un tema, tenemos que mirar nuevamente a las escuelas, a la educación, tenemos que mirar nuevamente a las universidades, porque la educación es el remedio a todos los males de cualquier sistema social. Y hasta ahora, si nosotros no nos enfocamos en el tema de la pobreza, en el tema también de respeto a la ley, en donde República Dominicana poco a poco se ha convertido en una sociedad donde las leyes no se respetan y donde el ser humano no tiene una empatía sobre el otro ser humano, como una especie de modelo que viene desde las grandes autoridades hasta el ser humano más simple en el tránsito o en cualquier tipo de interacción social. Bien. Con respecto a este estudio que usted hace de la mentira como estrategia psicosocial, nos llama mucho la atención una parte de lo que es la contraportada del libro, donde dice que el hombre prefiere una ilusión jocosa a una verdad molestosa, y también de cómo algunas personas se refugian en la mentira quizás para crear
las ilusiones de una realidad posible. Sí. Nos acuerda mucho la política. Entonces, háblenos de ese fenómeno entonces. Es que realmente todo político para hacerlo tiene que tener por cualidad ser mentiroso. Obligatoriamente. No hay manera de llegar al poder, de mantenerlo, ni justificar lo que se hace en el poder que no sea con la ayuda de la mentira. Y yo la mentira no la veo como algo malo, ni la veo como un problema, en función de los resultados que yo he Y tenido. callar la verdad, ¿usted la clasifica como una mentira? Obviamente que sí, sí Porque es... un político puede decir, bueno, yo no voy a mentir, pero hay cosas que no voy a tratar. Bueno, entonces sería fácil uno salir de un problema cuando tú te hacen una pregunta y tú tienes la respuesta y la callas con el propósito de engañar, entonces eso entra dentro de la Ya hay categoría de mentira, mentira. La mentira está tipificada como aquel evento que está relacionado con quitarle a la realidad o con ponerle, con omitir o con exagerar. Entonces, cuando a usted le hace una pregunta que cuya respuesta le perjudica y usted hace silencio, está mintiendo. Vos decía que la política tiene su propia moralidad. ¿Cómo usted ve ese? Yo creo que sí. De hecho, si buscamos en los griegos, que son un referente obligatorio, nosotros podemos encontrar que Platón en su República planteaba que la mentira estaba exclusivamente destinada para los gobernantes. O sea, los gobernantes tienen el derecho de mentir porque hay muchas informaciones que el pueblo común no entiende, y de entenderlo y de saberlo se armaría un caos. Entonces yo creo que sí. Lo que pasa es que la mentira la han satanizado en función de dónde viene su origen, de la Biblia, sobre todo en el caso de nosotros, la judeo-cristiana, de donde se establece que Dios es la verdad y que Satanás es la mentira. Entonces todo aquel que tenga el sistema de creencia cristiano o sobre la religión de nosotros, entonces va a decir que la mentira siempre va a ser mala. Sin embargo, todos nosotros tenemos que utilizar la mentira. Es imposible en sociedad uno no tener que mentir. San Agustín en el siglo IV la censuró de manera definitiva, pero en el siglo XIII Santo Tomás de Aquino le encuentra un bajadero y hace una clasificación de mentiras donde establece que hay una mentira oficiosa, que esa es mala, hay una mentira jocosa que busca deleitar a las demás personas, pero también hay una mentira altruista que tiene el propósito de producir un bien. Kant también es el más acérrimo defensor de que en cualquier circunstancia hay que decir la verdad. Hasta el punto que le propusieron a Kant que si una mujer acaba de dar a luz y el niño muere y ella está en estado delicado, que si es pertinente decirle la verdad. Y Kant dijo, no importa si se muere, como quiera hay que decirle la verdad. Yo entiendo que no, que nosotros para poder establecer relaciones interpersonales, religiosas, políticas, económicas, sentimentales, familiares, nosotros utilizamos, desde que nos levantamos, utilizamos la mentira. A veces nosotros apelamos a que nos digan la verdad, pero una vez que tenemos la verdad, entonces no sabemos qué hacer con ella. En Estados Unidos se castiga duramente la mentira. Sí. Fíjese, por ejemplo, hay un legislador ahora mismo Sí. que mintió en su currículum Sí. y está pasando la de Caín. Sí. Cuando usted, por ejemplo, bajo juramento, digamos, en una comparecencia en el Congreso, dice una mentira, ya usted está cometiendo un delito. Sí. Ya ese Los pasa a estadounidenses. ya pasa a ser el primer delito. Exactamente. Sí. Cuando usted, por ejemplo, eso es, en Estados Unidos hay como una estructura mental que está diseñada precisamente para rechazar eso. Cuando usted va a buscar una visa y usted dice una mentira y se comprueba que usted mintió al llenar su formulario, ya eso se entiende que es una falta grave. Sí. Cuando usted, por ejemplo, interactúa con una empresa tecnológica y usted recibe algún beneficio, a usted le someten un formulario y a usted le aceptan una declaración previa como que es algo realmente fundamentado, conforme a la verdad. Pero si le comprueban que usted mintió, entonces pierde todos los beneficios. Sí. Es decir, la sociedad estadounidense está organizada precisamente para producir un rechazo a eso, aunque hay mucha mentira y eso yo creo que es obvio. Pero ¿cómo debe organizarse una sociedad? Precisamente en lo que tiene que ver con Son estructuras culturales. Hay culturas que te refuerzan la sinceridad y no te atacan la mentira. Hay culturas que te atacan la mentira pero no te refuerzan la sinceridad. Y hay Yo culturas... siento que usted está haciendo una apología de la Bueno, mentira yo ahora mismo. no, porque yo lo estoy haciendo en fundamento científico y no quiere decir que la ciencia no mienta, porque también la ciencia miente y ahí yo hago alusión a eso.
Yo busqué 4 dimensiones de la mentira. La ciencia miente. Sí, con mucha frecuencia. Entonces no es ciencia. No, hay ciencia. De hecho, a inicio del siglo XX nació en Viena un grupo de intelectuales y de científicos que precisamente estaban preocupados por el discurso de la ciencia, que contrario a lo que se pensaba, no es un discurso tan perfecto como se está planteando. Y hay muchos casos donde investigadores manipulan las investigaciones y los resultados y el proceso para encontrar aquello que ellos se destinaron a encontrar. Pero en nombre de la ciencia, ellos tienen una supuesta autoridad que no necesariamente tiene que ver con la realidad. Pues, independientemente a la definición clara de lo que es la mentira, sino a que definitivamente no es buena. Cuando se le añade aquella frase que dice, todo depende del cristal con que se mira. Campo El cristal Amor puede cambiar la verdad. Claro, no está hablando Campo Amor en su poesía, lo plantea de manera magistral el subjetivismo Nada de la realidad. es verdad ni mentira. Sí, en todo este mundo es nada es verdad ni mentira, todo va a depender Todo del depende cristal. del cristal con Es que una se teoría subjetivista de lo que es la verdad. Pero yo no creo que la verdad sea buena siempre, ni la mentira sea mala siempre. Cuando tú utilizas la verdad para destruir, yo no puedo considerar que la verdad es buena. O cuando tú utilizas la mentira para construir o para defenderte, yo no creo que sea mala. Por ejemplo, en la selva, ¿qué utilizan los animales? Utilizan las garras, los dientes, algún químico tóxico y también utilizan los caparazones. En sociedad, el ser humano ha utilizado la mentira tanto para atacar como para defenderse también. Para mí, el hombre que en todo momento dice la verdad, sin importar el impacto que tiene, es un hombre cruel en ocasiones o es un hombre débil también. Porque Mira, cuando... en medicina, eso que estás diciendo ahora mismo, yo siempre me fui por el lado opuesto. Dice, no, porque están las verdades, las mentiras piadosas. Sí. Entonces yo digo lo siguiente, si la vida es una y es tuya, Sí, y tú no conoces los intereses que rodean a un paciente, sí. y ese paciente, tú te sientes y le dices cuál es su realidad, tú estás haciéndole daño. Podría ser, en ocasiones no, por eso le digo, el contexto va a determinar la funcionalidad de una cosa a la otra. Por ejemplo, nosotros tenemos en psicología lo que se llama la psicología oncológica. Y en la psicología oncológica nosotros establecemos una estrategia discursiva para garantizar que un paciente que se le va a dar una noticia fulminante de un cáncer tipo 4 nivel, o grado 3, tú no puedes venir con un discurso demasiado sincero si nosotros vamos a producir lo que es calidad de vida o no. Entonces, todo va a depender del contexto. Por ejemplo, nosotros entendemos que la mentira siempre es mala, pero la utilizamos a diario. Si a ti te preguntan, por ejemplo, ¿cómo tú estás? Buenos días, ¿cómo estás? ¿Qué es lo que nos han enseñado a nosotros que debemos responder? Uno no le va a decir todos los detalles. Pero ¿qué nos enseñan a nosotros a decirle? Dile que está bien, nos decía nuestro padre, porque de repente él va a utilizar eso Sí, negativo pero- en tu contra. Sí, yo Pero quiero, es una mentira yo no eso. quiero sacarlo a usted de nada que usted no haya querido meterse. Pero después de lo poco que hemos hablado, yo llego a la conclusión de que usted puede pensar que hay verdades que pueden hacer daño y que hay mentiras que pueden hacer bien. En efectivo, es así. lo he comprobado en los estudios que yo he hecho. De hecho, son 17 años que yo tengo investigando sobre este espinoso tema, porque la mentira ha sido tan rechazada que se ha convertido en un tabú, pero es un tabú que todo el mundo usa. Yo entrevisté sacerdotes, entrevisté pastores, entrevisté políticos, entrevisté filósofos estoicos, filósofos kantianos, filósofos nietzscheanos, profesores, ama de casa, estudiantes. La Biblia la revisó. La Biblia la revisé también. El Antiguo y el Nuevo Testamento. El Antiguo y el Nuevo Y se da Testamento. cuenta que Jesús nunca habló una mentira, pero los patriarcas vivían diciendo mentiras. Cuando Abraham le decía, ¿a cómo era la cosa? Y Abraham le dijo al faraón que Sara era su hermana. y esa- Para vender la fe, que está cimentada en la verdad, han tenido que recurrir a la estrategia de la mentira. Dicen que Yo una... recuerdo que una de las cumbres que se hizo en Venezuela, Rafael Caldera, entonces presidente de ese país, planteó el asunto del derecho a la información veraz. ¿Cómo usted enfoca ese
yo tengo derecho, yo puedo reclamar la verdad como un derecho, el acceso a la verdad como un derecho. Claro que sí, si usted la está solicitando y es una verdad que le compete a usted, hay que cedérsela. Pero esa valentía que uno tiene de pedir la verdad, por ejemplo, tenemos casos en donde la mujer le pide al hombre que le diga la verdad. Y luego que le dice la verdad, entonces lo considera como una basura, que no sirve, le dice todas las cosas. Por ejemplo, mi mamá en una ocasión, yo estaba en el río y me preguntó que si yo estaba en el río. Después de mucho insistir, le dije sí estaba en el río. Y me hizo exactamente lo mismo que me dio la misma pela que me daría si yo no lo hubiese dicho. Es ahí en donde el ser humano se pregunta, ¿tiene sentido decir la verdad si como quiera me van a castigar de la misma manera? Pero también una pregunta le hago yo a ustedes. ¿Creen ustedes que los mecanismos cerebrales y los mecanismos psicológicos están diseñados para poder entender la realidad tal y como se presenta? Pero la verdad es una excepción o una regla. La verdad. ¿Es una excepción o una regla? No, las dos. Algunos casos la verdad se pueden decir. Socialmente la verdad aparece menos. Nosotros los que somos actores de un teatro, vivimos haciendo papeles. Usted no se comporta igual con su hijo como se comporta en la televisión, no se comporta igual con un amigo en una picadera compartiendo como se comporta como su esposa. Eso es en la intimidad. Y hay que ser auténtico. Auténtico. Sí. Pero las personas que son auténticas casi siempre son maltratadas en la sociedad o son excluidas porque hay una presión social que te dice cómo tú comportarte. No necesariamente como tú te comportas es como quiere hacerlo, sino como la sociedad lo está pidiendo. Lo que pasa es que hay muchas cosas, profesor. Sí. Por ejemplo, la doble contabilidad. Eso no tiene que ver con la verdad. Es una mentira. Es una mentira. Es una mentira. Sí, pero eso no se clasifica. Sí. Es igual cuando... ¿Cómo es que se clasifica el que habla mentira en un juicio? Perjurio. Perjurio. Eso tiene un nombre. Perjurio. Y el perjurio, como ustedes decían ahorita, es peor que la causa que pudo haber llevado a ese acusado al tribunal. El perjurio todo lo borra. De hecho. Y en derecho hay un principio. La mentira, ¿cómo es? Dime la Nadie verdad. Está obligado a declarar en su contra. No. Dice, la mentira tumba todos los procesos. Sí. Ya. Sí, de hecho, la mayoría de los casos que se ganan en las cortes en República Dominicana tienen que ver más con la mentira que con la verdad. Si usted lo analiza. De hecho, si usted coge los programas históricos, la historia republicana, usted coge los programas de gobierno de los políticos, candidatos, y lo compara con lo que hace el presidente, usted se dará cuenta que hubo una falsedad también, hubo mentira. Mire, y mentirle al cónsul es malo. Se le miente al cónsul y a veces tenemos buenos resultados también. Porque hay gente que miente y falsifica matrimonio. Sí, exacto. El dominicano sobre todo es un especialista. ¿Dónde van a encontrar el libro? Lo vamos a encontrar. En Encuesta del Libro. En Amazon está allá, Encuesta también está en La Escalera, en tus libros, en tu casa, con unas altas ventas ya porque las personas están buscando. Una pregunta personal. Sí. ¿Qué le hizo meterse en ese tema? Bueno, la experiencia que yo he tenido admirando personas y después descubriendo su lado oscuro, y también que en una ocasión un estudiante me combinó y me dijo, profesor, no todo lo que usted dice es verdad. Entonces ahí yo me di cuenta que debía hacer una investigación profunda para hacer un ejercicio honesto de que todos mentimos. Profesor, ¿usted no ha llegado a la conclusión también como de que a la gente le gusta que le digan mentiras? La gente lo pide, el cerebro lo pide que le mienta. Sí, pero no. Lo dijo Enrique Iglesias en una de sus canciones. Miénteme, dime que me amas. Júrame que nunca piensas alejarte de mí. Pero también la mujer que tú vas a salir con ella, tú no le dices de que quiero salir contigo por una noche, tú le dices quiero salir contigo toda la vida. No, hay mujeres que son una mentira andante porque casi, también que recae dentro de la mentira de eso, todo postizo, todo. Claro, tú entras te acuestas con una y te levantas con otra. Es que con la pura verdad no se llega al éxito. ¿Cómo está estructurada la obra? Un poquito. Sí, primero empezamos a hacer un estudio sobre la verdad, entender primero la verdad. La mayoría de las personas dicen, yo digo la verdad, pero cuando tú le dices, defíneme la verdad, no pueden definirla. Hay diferentes tipos de verdad. Verdad lógica, verdad ontológica, verdad pragmática, verdad semántica.
un sinnúmero de verdad. Y después entonces que entendí la verdad, la posverdad, que está muy de moda también, hablamos ahí en el texto de la posverdad, entonces empezamos a definir la mentira ya como su contraparte y establecemos 4 dimensiones, la evolutiva, en donde yo planteo en qué punto de la evolución o de la creación el hombre empieza a desarrollar su cerebro para crear imágenes. También está la neuroquímica, cómo el cerebro está estructurado, no para la verdad ni para la mentira, sino para el placer, para la sobrevivencia, para la economía y para el poder. O sea, al cerebro de ustedes, al mío, al de todo el mundo, no le importa la verdad o la mentira. Lo que le importa es sobrevivir, tener placer, economizar energía y también tener poder. También planteé la sociológica, en donde planteo que la psicología, la estructura social, desde que el niño va naciendo, va obligándolo a que cumpla con parámetros con los cuales él no necesariamente está de acuerdo. Pero después le dice, si tú quieres ser aceptado en este grupo, entonces tú tienes que comportarte como el grupo, que a eso se le llama personalidad básica. Entonces el ser humano tiene que empezar a hacer todo lo que hacen los demás, si no lo excluyen. En ocasiones, y ahí es que vienen los temas de depresión, de suicidio, el sujeto está en contra de esas normas, pero si la deja de cumplir, lo sacan. Y entonces ahí es que él tiene que fingir. Por ejemplo, el caso mío, a mí no me gusta el saco, la corbata y andar tan formal, me gusta como yo estaba en el campo. Sin embargo, cuando me gradué tuve que cambiar mi modelo y vestirme como el empleador al cual yo me lo voy a subyugar durante 8 horas, me iba a pagar para que yo no fuera Noel de la Rosa, sino que yo fuera el auxiliar, el asistente, el encargado, y yo tenía que hacer bien ese rol, aunque no me lo creyera. Profesor, ¿cómo nos protegemos de la mentira? Porque hoy vivimos, se dice que en la época de la posverdad. Hay unas tecnologías de la información y la comunicación en donde por ahí se dice de todo. Y usted ve, por ejemplo, cómo mediante el uso de las plataformas tecnológicas se consigue una movilización en base al manejo de la mentira, de teorías de conspiración. El caso, por ejemplo, reciente de Brasil. Un montón de gente enojada, pensando que estaban defendiendo una causa justa, asaltan la sede de los 3 poderes del Estado. ¿Cómo una sociedad se protege de la mentira? ¿Cómo manejar esa parte? Es la propuesta precisamente que yo hago, porque el que piensa que la mentira no es algo cotidiano, que se usa para mantener el poder, para quitarlo y para promoverlo, es débil. Por eso yo planteo, usted tiene que dudar, el método que yo planteo es cartesiano. Puedo dudar de todo. De lo único que no dudo es que estoy dudando. Y si dudo es porque pienso, y por eso pienso y luego existo. Por eso yo planteo, la confianza es obligatoria. Tú no tienes otra alternativa que confiar en alguien, porque si no, ustedes no me aceptaran aquí en esta entrevista, por ejemplo. Ahora, siempre hay que dudar, porque la duda es la que te va a llevar a la certeza. Pero si tú partes del presupuesto de que la gente no miente y de que la mentira no es cotidiana, te haces débil y entonces siempre vas a aceptar, como esa persona en Brasil, que lo que te está planteando un líder, que lo que se está repitiendo, que lo que me provoca emoción a mí, placer, es la realidad, entonces yo soy una presa fácil. Por eso yo entiendo que, contrario a lo que dice la Biblia, conoceréis la verdad y la verdad te hará libre. Eso se refiere a Dios. Ahora, conoceréis la mentira y la mentira te hará libre. Ya yo me siento un hombre libre. ¿Por qué? Porque yo sé que mi mamá me miente. Yo sé que mi esposa me miente. Yo sé que mis hermanos me mienten. Yo sé que mis amigos mienten. Yo sé que el presidente miente. Yo sé que los votantes le mienten a los candidatos también, y yo lo planteo ahí. Ya los votantes le dicen al candidato, sí, dame los 500 pesos y yo voy a votar por ti. Pero esa situación, también, pero dentro de todos sus análisis, usted ha visto también, quisiéramos ver qué tan profundo usted ha llegado en el análisis de un escepticismo que tiene la sociedad respecto a tan pronto ve una información que sin importar la fuente de donde venga, la pone en duda. Es decir, ¿por qué hemos llegado hasta ahí en algún caso de que será verdad? Ya se oye mucho con frecuencia esto, que ya la gente no cree todo lo que le dice. Mire, la gente cuestiona lo que le hace ruido con respecto a su predisposición. Eso se le llama sesgo cognitivo. Ajá. Yo, todo aquello que riña con una idea preconcebida que yo tengo, la investigo a profundidad. Pero toda información que esté acorde con lo que yo espero,
Yo la acepto. La das por cierto. Claro. Y lo otro es que hoy en día, con las redes sociales, los influencers y todo ese tipo de cosas, la gente no está concentrada en preguntar si lo que está escuchando, viendo, oliendo, es verdad o es mentira, sino en el placer que le produce. Y es por eso que nosotros somos presa fácil a eso que se le llama hoy la posverdad. La posverdad. Que ha Sí. existido por los siglos de los siglos, pero hoy tenemos medios de comunicación que pueden llegar de manera masiva a mucho más personas, y hoy cualquiera puede ser su propio periodista, hoy cualquiera puede ser su propio interlocutor, difusor de sus ideas, y ya cualquiera puede venir y aparecerse como un periodista, Claro. como un influencer y ese tipo de cosas. Y mientras él esté diciendo algo que le cause gracia o que le guste a la gente, hay personas que se hacen millonarios con ese tipo de situación, y es en el cerebro límbico, se llama, o el cerebro de las emociones, que se estimula para que el ser humano automáticamente desmonte sus alertas de desconfianza y pueda creer en cualquier cosa. Claro. Y se ha estudiado cómo funciona la mente humana para eficientizar los mecanismos de manipulación. Porque ahora dicen, por ejemplo, que es difícil usted ganar una guerra si no tiene una buena, un buen aparato propagandístico Claro que sí. para manipular. Bueno, un senador de Estados Unidos pronunció hace mucho tiempo, 1917 creo que fue la famosa frase: en una guerra la primera víctima es la verdad. La verdad, sí. Y de hecho, hay una frase también que dice que la política es una guerra sin efusión de sangre, y la guerra es política con efusión de sangre. Y precisamente eso, lo que nosotros estamos viendo, por ejemplo, en la guerra de Ucrania, lo que vimos en la guerra de Irak, el golpe pérsico, no fue tal vez lo que sucedió, muy probablemente fue lo que manipularon. Y hay principios básicos de la manipulación mediática, tanto lo que plantea Noam Chomsky, como lo que planteó también y aplicó Joseph Goebbels en aquella época de la Alemania nazis, en donde demostró que manipulando los mecanismos de la mente podría lograrse. Miente que algo que... Claro, por ejemplo, eso, miente, sacar y poner un tema, diferir las decisiones, o sea, te amenazo ahora, te voy a aumentar los impuestos, y después te digo, hermano, va a ser el año que viene, y tú dices, ay, El Salvador, gracias. Pero después que te metí la sugestión, la presión, entonces te hago débil y te puedo introducir la mentira que yo quiero. Comenzamos a hablar sobre el tema de la mentira, así comenzó la entrevista, de la mentira, de la violencia. La sociedad dominicana es una sociedad violenta. Ahora mismo es una sociedad anarquizada totalmente, donde los ciudadanos no quieren cumplir ningún tipo de norma y se adversan todo intento que quiera haber de organizar la sociedad. Y eso, por supuesto, está creando altos índices de violencia. Por cualquier tipo de situación, las personas pueden estar compartiendo en un lugar y de repente se matan los dos que llegaron juntos. Tú vas en tu guagua, estás esperando que cambie el semáforo y de repente viene el de atrás, te pita para que tú cruces en rojo y te da por atrás. Sale uno, sale y se matan también, o hay heridos. Entonces, eso nos da a nosotros la sintonía, que en función de la cantidad de casos que están ocurriendo, la sociedad dominicana cada día se está convirtiendo en una sociedad mucho más violenta. Antes, los años 60, los años 30, 60, la violencia estaba centralizada. ¿Y cuáles son los factores que motorizan eso? Hay muchos aspectos ahí que son culturales. Primero, el tema ya que hablamos de la familia. Papá y mamá se desentendieron de la educación. La autoridad se perdió en la escuela. Ya tú ves que los principales ya desacatos se están haciendo en la escuela. Lo otro, la cultura urbana con la imposición de las canciones y las líricas que están estableciendo son un estimulante directo para el tema de la violencia. Lo otro, el sistema de consecuencias en la República Dominicana. Eso impacta la conducta humana, los temas, las letras de las canciones. Naturalmente, porque eso va directo. Un mensaje ahí. Eso va directo a la parte inconsciente de las personas. Es una incitación a la subversión, vamos a decir. Claro que sí. Hay un grupo que se sentía invisibilizado y de repente entonces, a través de un instrumento que es muy efectivo, la música, quítele la letra y lo que sea, pero la música en cualquier dimensión llega directamente. Entonces tú le pones ahí a través de lo que se llama condicionamiento clásico reflejo, dos estímulos, tú lo pones a que aparezcan juntos, al final tú compras el que no te gustaba porque aparecía junto el que te gustaba.
Y eso es lo que está pasando ahora. ¿Y ustedes El ritmo es bueno, pero la lírica te incita, ¿sí?, a la hombría, a matar, a la prostitución, al sexo sin desenfreno, a que yo te quito la mujer, a que yo soy más hombre que tú. Entonces eso ha generado una visión errada en la interacción humana en la República Dominicana. ¿Y usted sería partidario de que se regule eso? Yo creo que sí, que hay que tener un filtro, pero donde debemos atacar es no solamente enfocarnos en lo malo que se está haciendo, sino en lo bueno que se está dejando de hacer. Porque yo creo que estamos incurriendo en un error de que si nos enfocamos en invertir la energía solamente en atacar lo negativo y no en producir cosas o alternativas, un cerebro que se le quite algo, ese espacio queda vacío y tiene que ser llenado con algo. Entonces yo creo que el 2000 para atrás, los barrios, los pueblos, se le quitó el aspecto cultural, el aspecto deportivo, la venta de ideología, que aunque te atan, de repente también te controlan lo que es la violencia. Entonces, después del 2000 en adelante, surgió un nuevo ser humano en República Dominicana, con un enfoque distinto del respeto, de la empatía, del amor, del diálogo, porque la educación también está pésima en República Dominicana. Hay que entrar en las escuelas y en las universidades, que yo le doy clases a universitarios, y el perfil está sumamente por debajo. O sea, a mí no me preocupan los desponceros. A mí no me preocupan los desponceros, ni el merengue de calle, nada de eso. A mí me preocupan mis estudiantes. Cuando yo veo que ellos no tienen el perfil que se necesita y que tienen muchos problemas emocionales, entonces yo digo, si tú vas a la iglesia y te encuentras que el pastor y todo el mundo está robando, tú dices, pero ¿ya dónde voy a buscar yo personas serias? ¿Usted cree en la macana como herramienta para conseguir el comportamiento social deseado? Cuando yo doy una charla y la canción que yo utilizo de intro es la de Rubén Blades, Amor y Control. Yo creo que hay un nivel donde el hombre no entiende por amor. Entonces es necesario, como decía Foucault, el tema del control y el poder, la genealogía del poder, que está diseminado por todas las partes. Y como bien lo plantó Thomas Hobbes, ¿sí?, en el Leviatán, el ser humano necesita quien lo controle, ¿sí? Y lo planteó Jean-Jacques Rousseau, tanto en el contrato social, pero también en el Emilio, donde habla de la educación. O sea, si no hay educación, entonces necesariamente va a haber que haber de lo otro. Infundir temor es más efectivo que infundir respeto. Ha dado más resultados. Ha dado más resultados, y si analizamos nosotros los gobiernos en la República Dominicana, el estilo de gobierno, en los autoritarios obviamente ha habido más control que en los otros, ¿sí? No quiere decir que sea bueno, ¿sí? Bueno, claro. Bien, vamos a concluir la entrevista primero. Vamos a concluir la entrevista hablando del libro La mentira como estrategia psicosocial. Veo que usted, Noel de la Rosa, la va a poner en circulación próximamente. Háblenos de este evento. Sí, vamos a tener un evento el día 5 de febrero, domingo, en la Universidad Autónoma de Santo Domingo, en la Biblioteca Pedro Mir, Auditorio Manuel del Cabral. Están todos invitados. Sería un placer que ustedes lean estas ideas, que dicho de paso sean, no son verdades ni mentiras, sino son creencias que yo estoy planteando ahí. Muy bien. Está bien, pues entonces la invitación está para el 5 de febrero a las 9 de la mañana, Auditorio Manuel del Cabral de la Biblioteca Pedro Mir de la UAS. La mentira como estrategia psicosocial de nuestro invitado de hoy, Noel de la Rosa. Gracias por venir. Un placer. Y las gracias a ustedes, recordándoles que esta entrevista estará disponible, al igual que todo el contenido de Revista 110, en nuestro canal de YouTube. Comente, comparta y suscríbase.